los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua, sin censura, con Vicente Serrano. Comenzamos ya. No. Muy bien. Este es un acto muy importante porque recordamos un aniversario más de la Revolución Mexicana. No se puede olvidar ese hecho histórico, esa transformación. No podemos tener amnesia. Uno de los problemas del periodo neoliberal, entre otros, es que se apostó a que olvidáramos nuestra historia. Ahora resulta que el 20 de noviembre, una fecha tan importante, se convierte en un fin de semana para el consumismo. Y hoy prácticamente no se recuerda lo que significó esa gesta histórica. Gracias a la revolución se avanzó mucho en el terreno social, en mejores condiciones para los trabajadores, se entregó la tierra a los campesinos, se recuperaron los bienes que en el porfiriato se habían entregado a extranjeros. No podemos nosotros olvidar una fecha como hoy y tampoco olvidar la canallada que significó el asesinato del apóstol de la democracia, de Francisco I. Madero, y del caballero de la lealtad, José María Pino Suárez. Este sitio hasta ayer estaba abandonado, grafiteado. Como decidimos venir, se limpió. Esto es lo que ya no puede seguir sucediendo en nuestro país. Tenemos que mantener nuestra memoria histórica. El que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Entonces por eso estamos aquí. Recuerdo que han habido 3 grandes transformaciones: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país y lo vamos a lograr. Y me da mucho gusto verles y nos vamos a seguir encontrando. Aprovecho, ya que tuvimos la oportunidad de platicar, para invitar a los ciudadanos a participar el sábado y el domingo en la consulta ciudadana. Ayúdennos a que se difunda que va a haber esta consulta el sábado y el domingo para decidir sobre 10 proyectos prioritarios. Se van a instalar mesas, se va a poder votar y hay que participar, hay que hacer valer la democracia participativa, que es la esencia de la democracia. Entonces, invitarles a que nos ayuden a difundir qué es lo que pueden ustedes hacer, transmitir información para que participen los ciudadanos. Yo tomé la decisión de visitar algunos medios de información ahora para invitar con motivo de la consulta. No me va a alcanzar a estar en todos, ofrezco disculpa por anticipado, pero eso no quiere decir que no los vaya a visitar. No voy a poder ahora porque ya estuve en Azteca, anoche en Televisa, hoy voy a estar en Imagen, mañana voy a estar con Carmen Aristegui, luego el jueves en Milenio, pero
Después, pues tengo que ir a visitar a mis amigos del Financiero, a mis amigos de Uno TV, de MBS, de La Jornada. ¿Va a ir a Grupo Asir, señor? Asir. A MBS, señor. MBS, o sea, ya, todos. Muchas gracias. ¿Qué va a aparecer el gobierno? Señor, ¿en qué se va a aparecer su gobierno al de Madero? ¿En qué se va a aparecer su gobierno al de Madero? Presidente, hay una demanda. Sí, va a haber consulta. Pero ¿no sería mejor empezar la construcción después de que se haga la consulta? Va a haber consulta ahora, el sábado y el domingo. Señor, hay una demanda. Vamos a seguir hablando. Pero hay una organización. Presidente, ¿nos podría confirmar si va a estar Mandoki El NFL? Lo estamos invitando a participar. en RTC? Sí, en RTC. A Luis Mandoki. Oiga, y va a haber es cierto que hay... Le agradecían su participación. Tuvimos una plática con el director de esta organización. El comisionado de la NFL. Comisionado, sí, del fútbol americano. Me reuní con él el día de ayer. Por la mañana. Desayunamos y se llegó al acuerdo de que el juego que quedó pendiente se realice el año próximo. Y también llegamos a el acuerdo de fomentar el fútbol americano en el país. Vamos a fomentar todos los deportes, porque es muy importante el deporte, en lo profesional, en lo preventivo, en lo recreativo. Se va a apoyar mucho el deporte en todas sus manifestaciones, y no solo el béisbol, también el fútbol, soccer, el fútbol americano, el básquetbol, el voleibol, desde luego el atletismo, todas las actividades deportivas. Entonces, por eso fue este encuentro el día de ayer y se llegó a ese acuerdo. Para los aficionados al fútbol americano, pues es una muy buena noticia, creo yo, de que se van a llevar a cabo estos encuentros deportivos aquí en la Ciudad de México el año próximo. Y no solo eso, sino se va a fomentar la creación de escuelas infantiles para el fútbol americano y para otros deportes. ¿Por parte de la NFL? Sí, sí. Como también ese ofrecimiento lo tengo del comisionado de las grandes ligas del béisbol. Entonces, es parejo todos los deportes. Oiga, presidente, con esto de Luis Mandoki, ¿hay una intención de reunir a todas las agencias informativas del gobierno en una sola, tipo BBC? O sea, reunir Notimex, se está planteando Imer. eso. Se está planteando eso, desde luego, con respeto a las leyes que dieron lugar a estas instituciones. Medios públicos por primera vez. Medios públicos. Ya no radio oficialista, ya no tele oficialista, medio público. Algo como lo que sucede en España, que hay un instituto autónomo, independiente, para garantizar el derecho a la información. Ustedes pueden ver la televisión española y no es una televisión oficialista, no es una televisión que lea solo los boletines del gobierno, sino que es una televisora que informa con objetividad, con profesionalismo. Entonces, eso es lo que se va a buscar tanto en la radio como en la televisión. Pero es un proceso, se está analizando. Lo que me llama la atención es que ustedes están muy informados, o sea, porque estas cosas se están tratando apenas en la oficina, y se supone que son asuntos
no confidenciales, porque no hay nada que ocultar, pero es análisis al interior de nuestro gabinete futuro, y ya ustedes ya tienen la información. O sea, les felicito, sí. Señor, no sé. ¿Cuándo quedaría conformado son, este sistema, señor? Muy profesionales, pues esa es la labor de ustedes, son mirones profesionales. Señor, posponer las rondas petroleras hasta el 2021 ¿no sería contraproducente para la producción? Vamos a esperar a que haya resultados, porque todavía no han habido resultados. Yo ya voy a informar más sobre esto. Además de que nos vamos a estar viendo mañana, pasado mañana. Acuérdense que el día 1 yo tengo que hablar en la toma de posición, en la toma de protesta. Voy a hablarle al pueblo de México sobre el plan que vamos a llevar a cabo, y luego voy a hablar también en el Zócalo de la Ciudad de México en la tarde, y voy a seguir hablando con ustedes. Entonces vamos a tener mucha posibilidad de comunicarnos. Señor, muchas gracias. Ayer han dicho que la corrupción va a ser considerada un delito grave, pero también ayer mencionaba usted que casos de corrupción ocurridos antes, podrían no ser sancionados. ¿O qué es lo que va a pasar? Pues fue lo que dije ayer, en esta entrevista en Televisa, con el programa de Tercer Grado, con periodistas. Fue una conversación, se los recomiendo, porque ahí se trataron muchos asuntos. Y hoy también con Ciro Gómez Leiva seguramente vamos a seguir tratando otros asuntos, mañana con Carmen, y esto que estoy haciendo con ustedes. Oiga, es para mí una oportunidad, cada vez que hablo con los medios de información, tanto en medios convencionales como en redes sociales, cuando me comunico con los que participan en las redes sociales, es una oportunidad para aclarar muchas cosas, para precisar, porque suele suceder que hay una idea, por ejemplo, lo de la Guardia Nacional, y entonces se piensa de que ya no va a haber policías estatales o municipales, ¿sí? Que esta corporación va a desplazar, ¿sí?, a las policías estatales, municipales. Eso no se puede por ley, y nosotros nunca vamos a violar la ley, porque los estados son libres, son soberanos, los municipios también, de acuerdo a la Constitución. Entonces, sin embargo, a veces por falta de tiempo, porque en la radio y sobre todo en la televisión hay que resumir bastante, hay que sintetizar, porque no hay tiempo. Más si el que va a hablar es alguien como yo, que no habla de corrido, pues se lleva un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, por eso entiendo que no se alcance a explicar lo suficiente. Y en otros casos, pues es de mala fe. O sea, se da una información tendenciosa, un titular, una cabeza, una portada que no expresa lo que significa nuestra propuesta, ¿no? Entonces, o no alcanza a explicar lo que significa nuestra propuesta. Entonces, cuando tengo oportunidad de hablar con ustedes, o ayer, por ejemplo, ¿no?, que se tuvo este diálogo circular, pues se aclaran muchas cosas. Oiga, pero señor, esta mañana María Elena Morera decía que... Señor, ¿podría esta mañana María no haber perdón en casos de corrupción? De una organización ambiental. Sí, por ejemplo, todo lo que está en curso, ¿sí?,
O sea, no se puede detener. O sea, yo no soy cacique, no aspiro a ser un dictador. Yo soy demócrata. Entonces, no es darle la orden al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que son poderes independientes, de que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción. Todo lo que esté en curso, ¿sí?, se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver. El planteamiento que hice anoche y que he venido sosteniendo desde la campaña es de que nosotros no apostemos a la persecución. Lo que he venido diciendo es que no es mi fuerte la venganza y que no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos. Además, como lo dije anoche con mucha claridad, si se optara por eso, como somos honestos, tendríamos que empezar por los de arriba y no solo los de ahora, de tiempo atrás, porque esta crisis no es del mes pasado, del año pasado, de este sexenio, ya lleva tiempo. Estamos hablando como lo fue el porfiriato, estamos hablando de 36 años que está imponiéndose la política neoliberal. ¿Cuántos años tardó el porfiriato? 34 años. Pues es lo mismo. Entonces, tenemos que resolver esto, porque si no, pues todo va a ser puro escándalo. A lo mejor a los periódicos, a las revistas amarillistas, que no las hay en México, porque la mayor parte de los medios son profesionales y dan información objetiva, pero entonces a ellos sí les convendría todos los días: hoy cayó fulano de tal, mañana mengano, pasado mañana perengano, porque tienen que ser los de mero arriba, no chivos expiatorios. Pero no es, pero no es perdonarlo, señor. Eso es una burla, sí, es un perdón, es un perdón, es un perdón. O sea, así, eso es lo que se está planteando, ¿sí? Es decirle al pueblo de México, ¿sí?, punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda, de corrupción, de impunidad, que se acabe la política antipopular entreguista y que comencemos una etapa nueva, que ya inicie una nueva historia y que hacia adelante no haya perdón para ningún corrupto, que ya no se perdone a nadie y que se pueda juzgar al presidente si es corrupto, a sus funcionarios, a sus familiares, y que se destierre la corrupción de México para siempre. Ese es mi planteamiento. Muchas gracias. Gracias. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador temprano, ayer durante el día. Y esto desató una furia, una tormenta por todos lados, en redes sociales. Personas que históricamente han sido afines a Andrés Manuel López Obrador salieron a mostrar su sorpresa por las declaraciones tan abiertas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre un perdón a los corruptos, un borrón y cuenta nueva. De nosotros aquí en Sin Censura, sobre todo de este servidor Vicente Serrano, podrán decir lo que quieran, pero nadie nos puede regatear nuestra congruencia. Desde que nos enteramos de estas declaraciones, hicimos un enlace en vivo informal ayer para decir: no te equivoques, Andrés Manuel. Yo considero que estas declaraciones fueron un error garrafal
que después aclararía o trataría de corregir, entendiendo lo que estaba pasando en la opinión pública con sus declaraciones en el programa de Ciro Gómez Leiva por la noche. Ya vamos a ir a eso. Pero la pregunta obligada con estas declaraciones sería, entonces, ¿qué piensa Andrés Manuel López Obrador de las denuncias, acusaciones, primero, del abogado defensor del Chapo Guzmán, que señala que el cártel de Sinaloa le entregó millones de dólares en sobornos al gobierno de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón? Otra pregunta, ¿qué piensa el presidente electo de las declaraciones del Rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, de que se reunió dinero hasta 50 millones de dólares para comprar a Genaro García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón? Pero más importante aún, ¿qué piensa el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre las acusaciones, sobre la salpicada que le han metido también en el juicio contra el Chapo Guzmán a Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México? Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, desmintió que haya recibido supuestos sobornos ante las declaraciones de Jesús el Rey Zambada, quien fuera sublíder del cártel de Sinaloa, que declaró que se pagaron unos millones de dólares en sobornos. Tantas preguntas, tantas cosas que se le pueden preguntar al presidente electo luego de estas declaraciones. Y antes de ir, porque antes de ver y escuchar lo que dijo en Imagen Televisión con Ciro Gómez Leiva, yo desde esta tribuna decía que eso también se someta a consulta pública, consulta popular. Si anda con esto de la democracia participativa, no creo que haya muchas personas en México que le vayan a aplaudir al presidente electo cuando dice: vamos a darles un perdón a los corruptos y que no vamos a perseguir corruptos porque nos llevaría a un pantano. Tan estaba en lo correcto que ya va a ver cómo trata de hacerle frente a las críticas a Andrés Manuel López Obrador anoche en el programa de Ciro Gómez Leiva. Yo sigo insistiendo que mucho de lo que va a ocurrir o no va a ocurrir durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será debido a lo que hagan o dejen de hacer los mexicanos como usted y como yo, los ciudadanos de a pie. Saludo a mi compañero y amigo Antonio Toño Ruiz para que me dé su opinión acerca de estas declaraciones, porque tenemos que ir paso a pasito. Andrés Manuel López Obrador fue durante el día de decir perdón a los corruptos a: si el pueblo manda, abriremos los expedientes de los expresidentes. Pero le digo, vámonos por partes. Te saludo, Toño, como siempre. Y vaya horas desde que se dan estas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador hasta este momento que estamos transmitiendo en vivo y en directo, porque ha sido un ir y venir entre la gente en redes sociales, con la gente que platicamos, que pues algunos extrañados, otros hasta encabronados, no entienden, no llegan a entender qué llevó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a decir: vamos a perdonar a los corruptos. También te saludo, Vicente, saludo al público consentidor que nos ve aquí en Chicago, en todo Estados Unidos, en el Medio Oeste, en México, en Centroamérica y en el mundo. Bueno, yo también tengo como que la idea de muchos en este momento, la idea de muchas personas que están viendo el programa, afines o no afines a López Obrador, mexicanos en general, extranjeros incluso, que tal vez el juicio tenga que cambiar. Yo tengo que sostener esto hasta el 1 de diciembre. La realidad es que uno se tiene que, en este país, del que incluso López Obrador asegura nunca ha habido democracia y que no estamos acostumbrados a la democracia, no sabemos cómo enfrentarla, cómo acariciarla, cómo abrazarla, evidentemente uno se tiene que ir pues por la sombrita para no derretirse, ¿no? Y si tú recordarás, además de la guerra sucia que enfrentó López Obrador en las pasadas elecciones y en las antepasadas elecciones,
además del fraude que enfrentó, pues tuvo ciertas declaraciones que hicieron que pues vamos, la gente dijera, no, es que sí, la verdad es que no sé si voy a votar por este cuate o a ver qué hacemos, ¿no? Y cuando empezó a bajar el tono de hablar con la verdad y decir sin pelos en la lengua lo que piensa de la mafia del poder, de los políticos, cuando empezó a bajarle el tono a eso, la gente empezó a confiar un poco más en López Obrador. La gente empezó a decir, bueno, a lo mejor podemos tener un mejor gobierno con él, etcétera, ¿no? Ahora lo que nosotros queremos como electores, como mexicanos, lo que queremos nosotros es pues que sea un presidente que verdaderamente tenga la justicia en una mano y la verdad en otra. Y si bien es cierto, vemos, por ejemplo, que a los periodistas de La Fuente, en ese chacaleo, les comenta que no quiere empantanarse, así dice, ¿no? No nos queremos empantanar persiguiendo a los corruptos, porque no solamente a los que están ahorita, tendríamos que perseguir a los que están hace muchos años, ¿no? Bueno, eso creo yo, mi lectura es que tal vez lo está haciendo por ahora, pero cuando llegue el 1 de diciembre y empiece el gobierno de transición, López Obrador puede lavarse las manos, y lavarse las manos al decir que el pueblo elija. ¿Quiere el pueblo que persigamos a los expresidentes? ¡Sí! ¿Quiere el pueblo que persigamos a los corruptos que estuvieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¡Sí! La mayoría vamos a decir que sí. Si llega a haber un plebiscito, una consulta... Pero yo pregunto, Toño, así como dice Andrés Manuel López Obrador, yo no puedo ser imparcial en la consulta por el Tren Maya porque son mis proyectos, son mis propuestas. ¿Qué piensa el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador? ¿Debemos de enjuiciar a los corruptos? No. Él piensa que hay que darles un perdón. Ese es el gran pedo. La congruencia. Además, si alguien nos tatuó en la frente la mafia del poder, fue Andrés Manuel López Obrador. Sí. Él hablaba incluso de un innombrable que es Carlos Salinas de Gortari. Hace unos días pusimos precisamente, acuérdate, en campaña, no sé si lo quieres rescatar, cuando decía hay que enjuiciar, hay que investigar a Enrique Peña Nieto. Vamos por partes. Y me están diciendo, sí, ya rectificó con Ciro Gómez Leiva. Voy por partes, porque quiero que entienda la magnitud de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador ayer, y que después rectifica, creo yo que es una rectificación, más noche o más tarde con Ciro Gómez Leiva. Pero cuando dice Andrés Manuel hay que perdonar a los corruptos para no empantanarnos, yo me quedé, cabrón. Y entonces estas declaraciones que hizo en campaña, después, ¿se acuerda? Cuando la hija del Chapo Guzmán dijo que le había pagado millones a la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces digo yo, ¿a cuál le creo? ¿A este presidente electo que dice, vamos a la regeneración nacional, vamos a la no división, vamos a no empantanarnos persiguiendo corruptos, o a este que en campaña exigía esto? Comentarles a ustedes y a todos los mexicanos lo que dijo la hija del Chapo Guzmán en un periódico extranjero. Habló de que su papá tenía un acuerdo con el gobierno y que rompieron el acuerdo los del gobierno, no lo respetaron, y que son unos hipócritas porque el Chapo les ayudó con dinero en sus campañas. Eso es una revelación muy fuerte que debe de investigarse. Yo exijo que se abra una investigación sobre este asunto. No es posible que en Guatemala tengan en la cárcel al presidente de la República y aquí haya impunidad y no se castigue a ningún político corrupto.
Ayer, sea cierto o falso, detuvieron por un presunto fraude al que fue presidente de Brasil, a Lula. Fue llamado a declarar. No sabemos si es cierto o no de lo que se le está acusando, porque ahí hay también un movimiento conservador de derecha muy falsario, muy hipócrita, pero se está investigando a Lula. Aquí debe de investigarse a Peña Nieto. Y se tiene que tomar en serio esa declaración de la hija del Chapo. No puede quedarse callado Peña, como lo hizo ayer Beltrones, el presidente del PRI, que le preguntaron y se quedó callado, no contestó nada. Nosotros pedimos que se abra una investigación, porque ya sabemos, está demostrado que para imponer a Calderón, como aquí se dijo, les ayudó el Bester Gordillo en el fraude electoral, y se usó también mucho dinero de procedencia ilícita cuando impusieron a Calderón, y ese gobierno impuesto fue un desastre, porque se convirtió a nuestro país en un cementerio. Se pagó muy cara esa imposición cuando nos robaron la presidencia de la República, y ahora en el 2012 también se usó dinero de procedencia ilícita para imponer a Peña Nieto, y ahora se está dando a conocer con esa declaración de la hija del Chapo. Yo aquí cierro el paréntesis porque exijo que se abra una investigación y que se conozcan los pormenores de este asunto. A ver, así lo dijo en campaña Andrés Manuel López Obrador. Exijo que se haga una investigación. Yo también la exijo, Andrés Manuel. Por eso nos sorprendimos muchos cuando salió a declarar el presidente electo ayer que buscaba un perdón para los corruptos, que había un borrón y cuenta nueva del 1 de diciembre hacia adelante, que no nos estancáramos en el pasado. Entonces, ¿para qué la ley de acabar con la extinción de dominio público para recuperar los bienes de los corruptos? No sé, bueno, tantas cosas. Solo para preguntarlo y dejarlo sobre la mesa. Después de las declaraciones de la hija del Chapo Guzmán, Andrés Manuel López Obrador exigió que se investigara a Enrique Peña Nieto. Yo pregunto, ¿Andrés Manuel López Obrador también estará de acuerdo con que se investigue a Gabriel Regino, quien fuera su ex subsecretario o que fuera su secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México cuando él era jefe de gobierno? Porque en el juicio contra el Chapo Guzmán hay un narco llamado Jesús Zambada, hermano del Mayo Zambada, quien señala que le compraron a Genaro García Luna, el superpolicía, en los tiempos de Felipe Calderón, pero también dice que le entregaron algunos millones a Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Solamente pregunto, porque yo soy muy mal pensado, si Andrés Manuel López Obrador pedía una investigación por las declaraciones del hijo del Chapo contra Enrique Peña Nieto, también exigirá que se investigue a Gabriel Regino, quien fuera su subsecretario de Seguridad Pública. En declaraciones como testigo en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, que se realiza en Nueva York, Estados Unidos, el capo refirió que el cártel de Sinaloa pagó soborno en 2005 durante el mandato de López Obrador como jefe de gobierno, porque parecía que iba a ser el próximo secretario de Seguridad y se le estaba pagando para la protección.
Luego de las declaraciones emitidas a través de su cuenta de Twitter, Gabriel Regino lanzó una serie de tweets donde desmiente tales señalamientos. Dice, entre otras cosas, por ahí vamos a ver uno de los tweets: es falso que durante mi ejercicio del servicio público haya recibido soborno alguno por parte del testificante Jesús Zambada, escribió el ex subsecretario de Seguridad Pública de Andrés Manuel López Obrador. Sus declaraciones tienen una intencionalidad procesal de la cual he dado testimonio en diversas entrevistas, por tanto, niego categóricamente tales aseveraciones y estaré en plena disponibilidad de testificarlo ante cualquier autoridad nacional o extranjera, dijo el abogado penalista. Bueno. Y bueno, yo, rápida la pregunta también para el público consentidor, para ti, Vicente, como por qué de pronto Jesús, el rey Zambada, saldría a testificar contra todos estos políticos, expolíticos, exfuncionarios públicos, como por qué lo harían, ¿no? O sea, eso es lo que a mí no me queda claro, como por qué. Si bien es cierto, es un testigo de la fiscalía y es parte de este caso en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, no me queda claro como por qué hablaría de políticos, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Yo creo Calderón. que lo hacen, Toño, para tratar de crear la imagen de que el Chapo Guzmán era tan poderoso que sobornaba a los más poderosos en el mundo político de México. Y en el caso de la defensa del Chapo Guzmán, para decir que el cártel de Sinaloa eran la entidad que pagaba los sobornos, no el Chapo Guzmán. Así que están en este estira y afloja en el juicio, ¿no? Y el rey incluso, el rey Zambada, incluso comenta en estas declaraciones que también fue el cártel de los Beltrán Leiva los que sobornaron a García Luna, el superpolicía, ¿no? Esto es absolutamente pues revelador. Yo creo que sí deberíamos, o sea, punto número 1, ¿por qué lo declara? Y punto número 2, ¿por qué podríamos nosotros dudar de esto, ¿no? Bueno, ahí te va lo que platicábamos durante la junta editorial, Toño. Ahora se publica, escuchen bien, bombazo, antes de continuar con el caso de Andrés Manuel López Obrador, bombazo, el juez Kogan, a cargo del juicio contra el Chapo Guzmán, ha prohibido que se hable de personas que no están directamente relacionadas con el caso contra Joaquín Guzmán Loera. En otras palabras, ha prohibido que se hable de políticos mexicanos. No, es que de risa loca. Mira, de risa loca que el juez diga que para evitar que se avergüence públicamente a personajes, para evitar que se salga de control esto, incluso mandó retirar una parte del testimonio de las declaraciones. Pésimo. Y le ha pedido a la defensa y a la fiscalía que se omitan, que se detengan y que ya no mencionen nombres de políticos que podrían estar involucrados. Mira, y ¿sabes qué, Vicente? Toda esta intervención que estamos teniendo tú y yo a raíz de la declaración de Andrés Manuel López Obrador de que no quiere empantanarse, de que no quieren empantanarse con las, persiguiendo corruptos, pues tiene todo que ver con esto, ¿no? Con esta noticia que acabas de dar del juez que ve el caso de Joaquín El Chapo Guzmán. Es corrupción. O sea, un juez no puede hacer eso, ¿no? O sea, evidentemente, imagínese usted a qué nivel llega la corrupción desde México hacia Estados Unidos, como para que un juez diga, no, ¿saben qué? Ya de los políticos ni hablemos, de los políticos mexicanos ni hablemos. No, claro que hablemos, pues es absolutamente relevante para el caso. El problema es que si están sacando nombres de políticos en México, tendrán que salir autoridades y políticos también en Estados Unidos, Toño. Así es. No nos hagamos pendejos. Si se está curando en salud el juez para evitar una vergüenza mundial de las mismas autoridades estadounidenses y de tal vez figuras importantes de la vida política de Estados Unidos. Así es, perdone usted la especulación, pero eso es, lo que sentimos nosotros. Lo que sentimos nosotros es que ya empezaron a descubrir a uno que otro político mexicano y ahora vienen los estadounidenses. Aguas con eso, ¿no? Y de pronto, qué raro que el juez de pronto diga, no sabe qué, ya a los políticos no los metan en ese pantano del que habla Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues después de estas declaraciones
que considere este servidor errores garrafales de Andrés Manuel López Obrador después de estas declaraciones explosivas de López Obrador durante el día de ayer de perdonar a los corruptos.